El impacto de la crisis económica y sanitaria generadas por la pandemia del COVID-19 dejan cicatrices y profundizan la precarización del mercado laboral en el país. Además de la precarización del empleo con la pandemia, el trabajo se informalizó más. Se estima que casi 8 de cada 10 personas ocupadas están en el sector informal, como trabajadores por cuenta propia o con pequeños emprendimientos en condiciones muy precarias. Antes de la pandemia, 6 de cada 10 ocupados estaban en la informalidad. Lamentablemente el sector informal en nuestra ciudad y en el departamento es mucho mayor de la que todos nos corresponde hablar a nivel nacional. Sin embargo, estamos en procesos de trabajo conjunto con las organizaciones, con las instituciones públicas y privadas para que este porcentaje vaya disminuyendo. Lo que hace en realidad es de tener no empleo digno para las personas, no tienen estos beneficios, no tienen la posibilidad de estar en una fuente laboral que le cumpla todos los beneficios que le corresponden. Con relación a la dinámica laboral en el área urbana de Bolivia, según la EC, 135.000 personas que se encontraban desocupadas en el tercer trimestre del 2021 cambiaron su condición a ocupadas al cuarto trimestre de la misma gestión. 24.000, es decir, el 17.8%, se insertaron en las actividades de comercio, 22.000 a la construcción, es decir, el 16.2%, 19.000 a industria manufacturera, 14.4%, y 15.000 a alojamiento y comidas, 11.0%, entre los más importantes. Con datos de la Cámara Nacional de Industrias, la pandemia de la COVID-19 destruyó 400.000 fuentes de trabajo en Bolivia y en el sector industrial 70.000 empleos de los 650.000 que generaba la industria en el país. Incrementos salariales que genera mayor desempleo formal. En el 2020, la tasa de desempleo llegó al 8.2% y en enero del 2022 alcanzó al 6.3%. Número que desembocó en la informalidad. Este sector ve con mucha preocupación el incremento del contrabando y del comercio informal, hasta un 25%, situación que va en desmedro de la economía de aquellas industrias legalmente establecidas. Tienes una matrícula de comercio, tienes tu personal que aporta a las AFPs, que aporta a nivel de las cajas. Al margen de ello existe la licencia de funcionamiento local, por ejemplo, del municipio. Entonces son una serie de obligaciones que los negocios formales tienen que cumplir, ¿no? Y obviamente además tributan, que es otro tema bastante fundamental, ¿no? Facturan. Entonces, imagínese, si un emprendedor cumple con todas esas condiciones, competir con alguien que no lo hace, evidentemente está en desigualdad de condiciones. Actualmente existen entre 25.000 y 30.000 comerciantes afiliados a las federaciones locales de Sucre. Todos los días aumentan comerciantes. Aquí sumamente vacío está, señorita, por motivo a las ambulantes se sientan y aquí para clausurarnos, pedir los alquileres, todo están pues. Desde que ha empezado la pandemia, nuestra venta ha bajado, totalmente ha bajado. No tenemos gente que nos compre. Los mismos caseritos prefieren comprar ya de la calle porque ambulan por todo lado. Ya no salen de sus casas, se compran del que está pasando. Hay mucha gente que ha abierto sus tiendas en sus casas, no pagan ningún alquiler, no pagan ningún beneficio para la ciudad, entonces está perjudicando a toda la población comerciante, ¿no? El comercio informal está creciendo demasiado. Ha empezado en la pandemia y ahora no se los puede retirar. Con el afán de el crecimiento, con esa están poniéndose hasta vendedores. Ya no es solamente que una persona vende por necesidad. Según reportes del municipio, la informalidad laboral incrementó de 7.000 a 12.000 comerciantes que no lograron acceder a una fuente laboral y que se encuentran en las calles de la capital. Antes de la pandemia estaba trabajando en una institución como auxiliar de una empresa o como una secretaria. Cuando ha llegado la pandemia, ha habido recorte personal y es entonces que me he quedado sin trabajo.
Y llegado a eso he tenido que emprender un pequeño negocio para sustentar mi economía o para vivir. Había un poco más de estabilidad porque se podía realizar un poco más de viajes, se puede llevar la mercadería al interior o al exterior también. Pero ya con la pandemia ya empezó todo a bajar y tuvimos que nomás ver formas o maneras de poder subsistir, en otras palabras, ¿no? Ahora sí posiblemente, digamos, busco un trabajo así, digamos, buscar o tal vez hacer mi propio negocio. El sector privado, que genera el 90% del empleo en el país, ha tenido escasas medidas de apoyo estatal para reactivarse y crear más y mejores empleos en esta pospandemia. El tamaño de nuestra economía no ha llegado a los índices del 2019. Es un efecto todavía rebote, es un efecto de recuperación económica. Y la prueba clara está en las calles, está en la población. Hay gente que todavía está sin trabajo, hay gente que todavía no ha recuperado su fuente laboral, que la está pasando momentos difíciles. El informe de la OIT sobre las perspectivas sociales y del empleo para el 2022 afirma que aún en el 2023 habrá unos 27 millones de empleos menos y advierte de una recuperación lenta e incierta. La solución debe empezar con políticas que permitan fortalecer la capacidad de los agentes privados formales para generar fuentes de trabajo, eliminar las trabas al emprendimiento, disminuir el contrabando, mejorar el clima de negocios y facilitar el crédito y el acceso a los mercados internos y externos.